Buenos días. Vamos a hablar de la hemeroteca, de los que hablan de amañar elecciones, con muertos, carretaje, lawfare, tamallazo y siempre financiación ilegal. Aznar y Feijóo han dejado caer en los últimos días, sin pruebas y pasando por alto su historial, que Pedro Sánchez podría haber amañado los comicios. En fin. El PP se ha subido nuevamente a la teoría de la conspiración respecto de las elecciones de España y contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y si en las últimas horas era el expresidente del gobierno, Aznar, quien se pronunciaba en estos términos, a él le seguía el líder actual, líder o lo que sea, Feijóo. El primero emitió en una entrevista concedida al diario El Mundo esa mierda con la cual no te puedes limpiar el culo porque se infecta, que si el jefe del Ejecutivo era capaz de adulterar unas elecciones en su partido, en referencia a la supuesta situación que dibujó el exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, al haber favorecido que se metieran dos papeletas en las urnas de las primarias que agrupan a Sánchez hasta la Secretaría General, tiene la capacidad de alterar unas elecciones generales. Dos papeletas que no se sabe el nombre de quién iban, porque podía ser de Susana Díaz, o podía ser de Pachi López, o podía ser de Tapias, o podía ser de Madina, o podía ser de quien fuera. No, ellos dan por sentado que eran de Sánchez. Pero en fin, es igual. El segundo siguió relatando que si uno ha robado una joyería, ¿por qué no podría robar un banco? Y yo ya he dicho en un vídeo que si uno contrata con un narcotraficante, se va de viaje con un narcotraficante, lleva el yate de un narcotraficante, ¿por qué no puede ser también él un narcotraficante? Sin embargo, como es a su lado, quienes más hablan son a la vez quienes más tienen que callar, y es que tanto Aznar como Feijóo saben muy bien lo que son amaños electorales demostrados y probados. En la comunidad de este segundo hubo un tiempo en el que votaban las personas fallecidas, y no es una hipérbole, ya os lo he contado, de cara a unas votaciones en las que salía el representante del país. Del voto de los fallecidos a salir de casa con el sobre. Ocurrió en las elecciones generales del 2000 cuando votaron gallegos emigrados a países de Latinoamérica como Uruguay o Argentina que habían muerto tiempo antes. Las papeletas continuarán llegando a los hogares de todos los españoles residentes en el extranjero de la mano de su tarjeta censal, estuvieron o no vivos. Para que estas hojas pudieran contabilizar bastaba con que alguien las depositara en un servicio postal, sin necesidad de identificación ni límite de envíos. Estos muertos votaron a Aznar y el PP lo sabía. Y no fue el único año que se dio esta situación, por el contrario, fallecidos volvieron a votar en los comicios de 2001 y otra vez en los de 2005, embarrando con este hecho la fiesta de la democracia. A Aznar le han votado los muertos, y Aznar lo sabía. En aquel caso, para demostrar el sistema electoral para la inmigración seguía fallando. Llegaron a la comunidad sobres con el voto, la tarjeta censal y una fotocopia del certificado de fallecimiento del elector, que tiene huevos. En fin, tirando de hemeroteca, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recordaba esta parte de la historia al líder de la oposición después de sus últimas acusaciones. Tanto con Fraga como con Feijóo votaban vivos y muertos, pronunció esta semana. De origen gallego como el presidente del PP y expresidente de la Xunta, la también ministra de Trabajo expresó que se han conocido comicios en los que votaron personas incapaces y que han traído consigo denuncias. El señor Feijóo habla de algo que conoce muy bien. Deslizó. En este sentido acusó también la práctica que se llevó igualmente a cabo en la región gallega conocida como carretaje, traducido al castellano, que básicamente es permitir votar a gente que no reunía las capacidades para ello, así como monjas o ancianos que, dicho de manera simple, salían con el sobre preparadito de casa. Y vamos a hablar del tamallazo, por supuesto. En el repaso de comicios y desarrollos polémicos de voluntad popular, no se puede dejar de lado el conocido como tamallazo, el caso de transfugismo más clamoroso que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y en realidad en el conjunto del país,
y que impidió, en última instancia, un cambio de signo político en la región. Salió que iba a gobernar la izquierda, pero el Tamayozo lo impidió y salió Esperanza Aguirre. Aquel hecho que ocupó portadas tuvo como protagonistas a los diputados socialistas, que no lo eran, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz, dos hijos de la gran fruta. Ambos desertaron impidiendo con ello la investidura de su compañero de partido, Rafael Simancas. La situación provocó la repetición electoral meses después, que terminó con la presidencia de la Esperanza Aguirre. Los madrileños y las madrileñas que la votaron sabrán por qué lo hicieron. Castilla y León. Manteniendo el ámbito autonómico, el primer presidente del Ejecutivo de Castilla y León, Demetrio Madrid, del PSOE, dimitía después de conocer su procesamiento por un presunto delito social, resultado de una querella presentada por varias trabajadoras de la empresa textil que había vendido al alcanzar el cargo. 4 años más tarde fue absuelto, pero aquello abrió las puertas al canalla más canalla y miserable que hemos tenido de presidente, Aznar, que entonces era diputado por Ávila y presidente de la ya extinta Alianza Pandillar o Popular. De Madrid se ha destacado en estas décadas su dignidad, abandonando la presidencia de una comunidad autónoma que los socialistas fueron incapaces de mantener apenas medio año tras su prematura renuncia a la que se encaramó Aznar, catapultado al poder en las elecciones de mayo de 1987 sin que la constatación posterior de la inocencia del expresidente en el Tribunal Superior de Justicia sirviera para restituir jamás un gobierno de izquierdas. Y ahí andan los castellano-leoneses, con el fango, la cloaca y la mierda metida en la Junta. Y no son capaces de sacarlas. El 11M, campañas corruptas, lawfare. Por supuesto, si se habla de Aznar, no se puede olvidar su papel en las elecciones de 2004 con una mentira que ocupó la portada del periódico más prestigioso de este país después de los atentados del 11M, los peores de nuestra historia. Lejos de admitir siquiera posibles errores, ya no bulos o falsedades, el director de FAES hablaba hace años que quienes habían ido a los ataques no estaban ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas. A día de hoy, aún no ha pedido perdón, no solo a los españoles, sino a las víctimas de aquel atentado. ¿Qué se va a esperar de Aznar? Es un canalla. Y por cerrar con un asunto de estricta actualidad que también guarda relación con el lawfare judicial. El exsecretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Basteiro, ha exigido disculpas a los populares después de que se haya conocido la Operación Pulpo, nombre bajo la que se denominaba la supuesta adjudicación ilícita de una plaza y malversación de fondos públicos en programas de la Diputación de Lugo. Este ejercicio fraudulento nunca se ha comprobado. Este artículo podría completarse con las innumerables campañas que el PP ha financiado a través de la corrupción en la Comunidad de Madrid o Valenciana. Entramados de obra pública, cajas B, pagos electorales, sistema de facturas falsas, campañas pagadas de formas irregulares, desvío de fondos, han estado constantemente presentes en las victorias electorales de la derecha. El fango, la cloaca, la mierda, siempre viene del PP. Y ahora también. Hasta luego, chicos, chicas. Que tengáis un buen día.